Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos los que habéis asistido o los que estéis asistiendo hoy a esta nueva edición de eSports Week. Volvemos después del parón del verano. Creo que algunos ya tenían ganas. Al final, bueno, pues las eSports Week se han convertido un poquito en ese punto, en una semana del mes, donde tratamos ciertos temas relacionados con los eSports, temas de interés, siempre desde el punto de vista de negocio. Y en esta ocasión la eSports Week está destinada a lo que es el tema de audiencias, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a hablar ahora en esta primera sesión del porqué y vamos a descubrir el porqué de la importancia de las audiencias. Recordaros siempre que son 3 sesiones. Hoy tenemos la primera, donde vamos a presentar un informe relativo a la iniciativa de eSports Metrics, que ahora comentaremos. De hecho, mañana tendremos una segunda sesión que será un debate donde intervendrán diferentes agentes del sector para hablar precisamente de los datos o de los resultados de este informe que os vamos a comentar ahora mismo, ¿de acuerdo? Y en la tercera sesión, que será la del jueves, intervendrá UNE, la Asociación Española de Normalización, que como veréis a tenor de lo que vamos a explicar en este documento, en este informe que hemos llevado a cabo, pues Hola, tiene bastante importancia, ¿de acuerdo? Entonces, esto ha sido muy bien, Emilio. sin más dilación, lo que vamos a hacer es, voy a dejar de compartir esta pantalla y lo que voy a hacer es compartir directamente pues, el informe que hemos elaborado, ¿de acuerdo? Bien, entiendo que lo estáis viendo, el informe. Bueno, lo primero de todo, comentar o dar las gracias para esta presentación a otras 3 empresas que han desarrollado, que han estado liderando esta iniciativa de eSports Metrics junto a eSports Bureau, como son Auren España. Está aquí Emilio Hurtado en su representación, que luego hablará con nosotros y nos comentará algunas cositas de este informe. Está también Antonio Lacasa, es el CEO de Global eSports Summit, que también ha estado colaborando con esta iniciativa y también nos comentará al final un poquito sus impresiones. Y también tenemos con nosotros a Óscar Soriano, que es el CEO de Play the Game, que también, bueno, pues es otra de las 4 empresas que ha estado liderando esta iniciativa, ¿de acuerdo? También yo creo que es justo y necesario comentar, como veis más arriba, que es una iniciativa que ha contado con el apoyo del Ministerio de Cultura a través de una de sus subvenciones. Creo que esto, aparte de que vais a ver que es importante lo que vamos a comentar ahora mismo de eSports Metrics, creo que también es importante el entender que las propias instituciones y los propios ministerios se están implicando y están empezando a descubrir que el sector de los eSports es interesante y que merece la pena apoyar iniciativas como esta, con lo cual, bueno, pues desde aquí también queremos agradecer el apoyo que hemos tenido con lo que es el Ministerio de Cultura. Y vamos a comenzar directamente a comentar qué es eSports Metrics, qué es esta iniciativa y sobre todo, que creo que será lo más importante, los resultados que se han obtenido después de esta primera fase, ¿de acuerdo? Sí, por favor, si hay algún comentario o no se viese la pantalla y demás, me lo comentáis, ¿de acuerdo? Sobre todo al final, y por poner un poco en contexto a todo el mundo, que entiendo que habrá gente que lo conozca o no lo conozca, ¿qué es esta iniciativa de eSports Metrics y por qué surge, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente yo creo que no vamos a descubrir nada nuevo si os comentamos que ahora mismo, si los eSports son lo que son a día de hoy, es básicamente por las audiencias que generan, ¿de acuerdo? Es decir, hace años, antes de que existiese el streaming, podríamos incluso decir que los eSports existían porque había esas partidas en LAN, había ese componente competitivo, había ese componente de premios y demás, pero sí que es verdad que, bueno, pues no era accesible a todo el mundo, ¿de acuerdo? Digamos un poco que con la democratización que ha supuesto el streaming, las audiencias han crecido y eso precisamente es lo que ha estado atrayendo a las marcas, al sector a día de hoy. Con lo cual, como yo siempre digo, al final hoy el sector de los eSports, y si estamos hoy aquí, es básicamente porque hay unas audiencias que son las que han permitido que este fenómeno se dé a conocer y sobre todo, muy importante, no digo que sea la situación ideal, pero es la situación que tenemos a día de hoy. Lo que ha permitido y lo que ha hecho que estemos aquí a día de hoy y que hayamos alcanzado estos niveles es que las marcas están invirtiendo, ¿de acuerdo? Tampoco creo que se le escape a nadie y existen informes de Newzoo, etcétera, que sabéis que, bueno, pues prácticamente alrededor del 85-90% de lo que son los ingresos actuales del sector los generan las marcas, bien por patrocinios, bien por publicidad, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Esas marcas, ¿qué es lo que ¿por qué están aquí? Creo que también estaréis un poco hartos, entre comillas, de escuchar que están aquí, pues porque básicamente lo que tiene de bueno los eSports es que tiene una fanbase perfectamente segmentada, que no la van a encontrar en los medios tradicionales, como puede ser la televisión, como puede ser la televisión,
la radio, la prensa, ¿de acuerdo? Entonces, es un público muy interesante. Ahora bien, tenemos un cierto problema en el sector, que creo que sí que es verdad que a lo mejor nos hemos dedicado a otras cosas que a lo mejor a priori tenían más importancia, pero creo que lo que voy a comentar ahora mismo, y es el origen de esta iniciativa, es fundamental para el sector, ¿no? ¿Cuál es el problema que tenemos? Bueno, yo siempre digo que quizás a lo mejor las ventajas que tenemos a veces son una doble arma, tienen un doble filo y también se convierten en ocasiones en desventajas. Como decía, tenemos la posibilidad de tener un streaming que antes no teníamos, de que cualquier persona en cualquier parte del mundo prácticamente pueda ver lo que está sucediendo en el lugar más recóndito a nivel de eSports, ¿de acuerdo? Y esto nos está generando, gracias a esas plataformas de streaming que tenemos, un montón de métricas, ¿de acuerdo? Somos un sector eminentemente digital. Lo de la frase de nativo digital a mí es que me gusta poco, pero bueno, se puede aplicar perfectamente aquí. Y eso tiene una ventaja, como digo, que al final tenemos muchos parámetros, pero esa misma ventaja se convierte en un inconveniente. ¿Cuál es ese inconveniente? Bueno, pues el inconveniente que tenemos es que básicamente tenemos un caos de datos. ¿Por qué tenemos un caos de datos? Porque podemos medir muchas cosas. Y al medir muchas cosas, cada uno utiliza la medición que más le conviene a su entidad, ¿de acuerdo? Unos miden una cosa, otros miden otra, otros miden otra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no tenemos una homogeneización, no tenemos una unicidad. En otros sectores, por ejemplo, como puede ser el de la televisión, hay un único parámetro, que es el GRP. Puede ser un parámetro que sea mejor o peor, ¿de acuerdo? Eso mucha gente lo está discutiendo, pero por lo menos es el mismo para todos, con lo cual se pueden comparar, se puede saber si uno está mejor que tú o no, y digamos que es un marco común. Repito, a lo mejor no es el mejor, pero por lo menos es común a todos, ¿de acuerdo? Eso nosotros en los eSports a día de hoy no lo tenemos, porque como digo, cada uno mide una cosa o utiliza un parámetro diferente. ¿Esto qué es lo que provoca? Pues al final provoca caos, ¿de acuerdo? Al final lo que está ocurriendo es que llega un equipo y le dice una marca, toma, mis métricas, y le enseña una. Llega una competición y le llega la misma marca y le enseña otra métrica. Y otro tercero le enseña otra. Entonces, las marcas que ya van entendiendo un poco el sector, pero que no está en ellas el tener que ser expertas, lo que quieren saber es realmente cómo medir el retorno de su inversión, dicen, oye, yo así es imposible, yo no puedo trabajar de esta manera, cada uno me da una cosa, yo no sé lo que de verdad tiene valor para mí, ¿de acuerdo? Con lo cual, como digo, estamos creando un pequeño caos y si dependemos de las marcas, como decía, en un 95%, en un 80, 90% de los ingresos que se generan, pues está claro que vamos por el mal camino si no tenemos esa homogenización, ¿de acuerdo? Entonces, la iniciativa eSports Metrics es tan sencilla, o el objetivo que tiene es tan sencillo como ese, como el intentar obtener una estandarización de métricas audiovisuales para el sector de los eSports. Es decir, que todos nos pongamos de acuerdo realmente en qué es lo que tenemos que medir, que todos demos esos parámetros, ¿de acuerdo? Con lo cual, todos sepamos de lo que estamos hablando y de esta manera generemos confianza no solamente a nivel interno en el sector, sino también a nivel externo. Es decir, hay gente que nos está mirando desde fuera como sector, que se arma un lío con todo lo que estamos diciendo, unos hablando de una cosa, otros de otra. Luego pondré un ejemplo llegado un momento dado que precisamente nos ocurrió la semana pasada. Y entonces el objetivo sobre todo es evolucionar como industria, profesionalizar la industria. Ojo, no quiero decir que no seamos profesionales, faltaría más, pero sí que podemos aumentar ese grado de profesionalidad y sobre todo ese grado de confianza hacia afuera, hacia las marcas que ya están entrando, pero hacia todas las que tienen que entrar. Y no solamente a nivel de las marcas. Evidentemente, el sector va a tener que evolucionar, ¿de acuerdo? Es decir, no podemos seguir manteniendo un modelo en el que el 85-90% de los ingresos sea de las marcas. Con lo cual, incluso para los nuevos modelos de negocio que se puedan generar y para los nuevos agentes que vengan al sector a invertir, a poner dinero, etcétera, necesitamos tener esta profesionalización. Yo siempre hago el ejemplo un poco comparativamente hablando con lo que ocurrió en el fútbol, ¿no? Cuando en el fútbol entraron los derechos de gestión de televisión, pues evidentemente pegó un boom. Eso es lo que ha permitido que competiciones, por ejemplo, como la Liga de Fútbol Española, pudiese fichar a todos esos superestrellas, etcétera, etcétera. Esto evidentemente va a llegar a los eSports, ¿de acuerdo? Ahora es algo que se está explorando, no es que todavía esté muy avanzado, pero es que resulta imposible que intentemos llegar a un modelo similar si primeramente no tenemos una estandarización de qué es lo que queremos medir, ¿de acuerdo? Con lo cual, ese es el objetivo de eSports Metrics. Y lo que vamos a hacer y lo que hemos hecho durante esta iniciativa es eso, intentar apuntar hacia una estandarización de las métricas audiovisuales dentro del sector. Lo que os vamos a explicar a lo largo de esta presentación es precisamente cómo lo hemos hecho, quiénes han intervenido, qué
qué cosas hemos sacado en claro y qué parámetros, vamos a entrar también en chicha de qué parámetros consideramos que son pertinentes y cuáles no, y cuáles serían un poco los siguientes pasos que nosotros queremos seguir desde esta iniciativa para lograr ese objetivo, ¿de acuerdo? Así que creo que ya tenéis una composición bastante clara de lo que significa eSports Metrics y a continuación lo que voy a hacer es dar paso a Emilio Hurtado para que nos explique un poquito los objetivos de la iniciativa. Además, él tiene un compromiso, por lo cual tiene que ausentarse, pero yo creo, Emilio, que te da tiempo a, bueno, pues a poder comentarnos un poquito cuáles son los objetivos de esta iniciativa de eSports Metrics y por qué surge, ¿no? Sí, suficiente. Muchas gracias, Rafa. Bueno, como bien estaba apuntando, bueno, pues por motivos profesionales me tengo que ausentar en breve. En primer lugar, agradecer a Rafa y evidentemente al resto de entidades colaboradoras el haber preparado este foro para que nosotros podamos exponer estas conclusiones. Pienso que realmente son importantes para el avance de la industria. Por supuesto, a mis compañeros de profesión, tanto Antonio como Óscar, que han aportado un expertise tremendo y sobre todo muchas horas de trabajo en la elaboración de estas conclusiones, de este informe. Muchos días de reuniones, muchas mesas de trabajo. También agradecer a todas las entidades que han participado, que han sido, pues, creo que todas las más relevantes del sector. Evidentemente, siempre se nos quedará alguna, pero de luego pienso que hemos tenido un grado de participación altísimo. De la posición de Auren, evidentemente, como entidad partner en esta iniciativa, nosotros lo creíamos totalmente fundamental, sobre todo por lo que aporta una normalización de la mano de UNE. Esto quiere decir de la Asociación Española de la Normalización. Esto lo veréis en la tercera sesión que tiene preparada la eSport Week, y entonces ahí vais a poder realmente ver todo el peso que tiene UNE. Pero desde un punto de vista más llano, bajando este discurso a la tierra, lo importante de esta normalización, o por lo menos desde la visión legal, operativa, empresarial, al final que nosotros defendemos, y voy a seguir un poco la línea de discurso que estaba comentando Rafael, es que nos permitiría tener una misma vara de medir para todos. ¿Y esto en qué se traduce? En una mayor credibilidad, en una mayor sostenibilidad para el ecosistema. De alguna forma, que todas las marcas que entren posteriormente al sector eSport, al sector del entretenimiento en este segmento, pudieran encontrar una serie de parámetros comunes y evidentemente tener unas mejores, pues bueno, líneas de negocio en cuanto a la monetización de los resultados que se obtienen a partir de sus partners. ¿Qué se puede conseguir a partir de la normalización en UNE? Y es el resultado también de las conclusiones que aporta bueno, pues esta sesión de eSport Metrics. En primer lugar, lo que nosotros buscamos con esta normalización es mejorar las líneas de cooperación y conexión con todos los agentes de la industria. Por eso los hemos traído todos. Lo primero, favorecer los cimientos del mercado. Al final nosotros queremos construir un ecosistema sólido, no para ahora, sino para los próximos años. El sector eSports, si algo se ha distinguido, es por una capacidad de mutabilidad y ser un sector realmente líquido. Por eso a nosotros era fundamental que pudiéramos contar con un amplio abanico de participación que también mostrara el camino para los próximos años. De alguna forma, esto también invita a la entrada de nuevos actores a la escena y algo que es pues, prácticamente capital, como bien estaba apuntando Rafael, porque gran parte de los ingresos y una gran parte de la sostenibilidad del sector viene por la publicidad, por los patrocinios y las inversiones. Por tanto, este punto era fundamental dentro de la dinámica U. ¿Qué más va a garantizar? Y aquí ya sí entro dentro de la dinámica quizá más legal, más institucional. En primer lugar, y esto es importantísimo, impulsar las relaciones de colaboración entre el sector público y la industria y eSport. Esto que propicia el desarrollo de iniciativas públicas, que esto es muy importante al final, que el legislador vea que una industria está ordenada, que es sólida, que tiene unos cimientos donde todos los agentes están cohesionados y siguen una misma ruta homogénea, algo de que evidentemente, como bien está apuntando Rafa, no falta, era absolutamente prioritario. La normalización, por tanto, permite, entre muchas otras cosas que nos contarán el resto de compañeros, es acercar y anticipar las necesidades, las tendencias de estas industrias disruptivas, en este caso la de los eSports, a las instituciones, a los organismos públicos, y esto en que se traduce en una contribución sustancial a la simplificación legislativa del sector. Y esto es totalmente, bueno, tiene un peso enorme, dado que, como bien sabemos, es un sector, oye, pues que requiere también de una cierta mano legislativa y esto supone una antesala a también ese contacto para el sector público y para que vea esta cohesión del sector. Este dato, ¿dónde alcanza su virtualidad? Pues cuando en aproximadamente el 15% de las normas que se establecen en UNE, pues tienen un reflejo dentro de la legislación, tanto sectorial como nacional. Por tanto, supone un apoyo muy eficaz para el despliegue de iniciativas normativas y una de las mejores herramientas que, bueno, y además esto lo va a explicar Óscar, para la legislación de fenómenos disruptivos. En otras palabras, hablando de todo esto, de todo lo que hemos desarrollado, ¿no? Había que buscar una herramienta que diera mayor seguridad, mayor credibilidad a la escena y eSport Metrics para nosotros
ahí residía realmente la propia esencia. Y yo pienso que, bueno, pues hemos alcanzado una serie de conclusiones. Evidentemente, aquí se termina una primera etapa por parte de las entidades promotoras y el resto de las que están trabajando. Ahora vendrán las siguientes etapas, veremos cómo va evolucionando, pero en todo caso, por favor, para que os quedéis, forma parte de la simplificación legislativa de cara al futuro del sector eSport. Esto es muy importante, da una mayor seguridad y credibilidad a todas las marcas que entren y nos permite tener unos criterios unos criterios homogéneos para la medición y la monetización de las audiencias. Es decir, todos podemos jugar en el mismo patio, pero tenemos que asumir una serie de normas comunes. Y aquí realmente está el éxito de la industria. Eso por mi parte. Perfecto, Emilio. Oye, pues muchísimas gracias. Te agradezco que hayas estado aquí sabiendo la premura de tiempo que tienes. Te liberamos un poco de la responsabilidad, ¿vale? En todo caso, cualquier duda que tengáis, bueno, yo pienso que la van a resolver todas con vosotros, pero en cuanto a este aspecto, oye, pues cualquiera de los que están ahí mismo en la conferencia que puede contactar conmigo pues yo creo que por todas las vías, creo que todos ya aquí nos conocemos, vía sea LinkedIn o Twitter, la vía que elijáis. Y bueno, pues nada, yo os dejo ya en muy buenas manos con lo que os queda, ¿vale? Un enorme abrazo a todos y muchas gracias. Pues lo dicho, Emilio, muchísimas gracias. Y nosotros continuamos con la presentación, ¿de acuerdo? A ver, lo primero que queríamos comentaros también es un poco cómo lo hemos hecho, cómo hemos diseñado esta iniciativa de eSports Metrics. Y yo creo que sobre todo, fundamentalmente, alguna cosa ha avanzado Emilio, pero yo creo que sobre todo hay dos aspectos fundamentales, ¿vale? Y que me gustaría comentar. El primero de todo es que nosotros desde que comenzamos esta iniciativa entendíamos que si es una iniciativa para el sector de los eSports, tenía que participar todo el sector de los eSports, ¿de acuerdo? Es decir, no concebíamos que no participase en una iniciativa de este estilo, pues por ejemplo los clubes de eSports, que no participasen en las competiciones, que no participasen los publishers. Al final hay una serie de stakeholders y, repito, entendíamos que todos tenían que tomar participación, con lo cual precisamente lo que nos hemos encargado es de tener primero una reunión global y luego reuniones, digamos, si podríamos llamarlas de esta manera, por verticales, ¿de acuerdo? Donde hemos hablado, como digo, con equipos, donde hemos hablado con marcas y agencias, donde hemos hablado con gestores de competiciones, hemos hablado con los publishers, hemos hablado con determinadas plataformas, hemos tenido incluso, lo vamos a ver después, la colaboración de eSport Charts, que es una de las webs de analíticas de datos de audiencia de eSports, yo diría ahora mismo si no la mejor, de las mejores posicionadas en el sector, con acuerdos con lo mismo, con equipos, con competiciones, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente eso, ¿no? Remarcar que al final para nosotros era muy importante que la iniciativa de eSports Metrics tuviese un carácter global del sector. De hecho, cuando se empezó, se lanzó, digamos, una especie de comunicado para que cualquiera que quisiese participar dentro de la iniciativa se sintiese libre de hacerlo, es decir, no se ha vetado absolutamente a nadie. Y bueno, simplemente lo que tenéis ahí es una representación de las empresas que han tomado parte en las diferentes charlas y sesiones que hemos llevado a cabo, ¿de acuerdo? Para mí, personalmente, esto es un tema bastante importante porque, repito, no concibo hacer algo para el sector sin que todo el sector esté detrás involucrado, ¿de acuerdo? Y el segundo punto, que lo hemos adelantado antes y también lo ha comentado Emilio, es contar con la Asociación Española de Normalización. ¿Por qué? Pues porque al final corremos un poco el riesgo de que si nos juntamos todo el sector y nos hacemos, entre comillas, una normativa nuestra, ¿de acuerdo? Pues está muy bien, pero al final, porque esto pasa y porque también es lógico que se piense, dirán, bueno, es que os habéis hecho una normativa como a vosotros os ha dado un poco la gana, ¿no? Es decir, vosotros os lo coméis, vosotros os lo guisáis y ya está. El objetivo precisamente no es ese, el objetivo es que evidentemente tiene que haber detrás gente que entienda el sector y de lo que estamos hablando, pero el objetivo, o la intención es tener esa transparencia de la que estábamos hablando, es precisamente que no seamos nosotros quienes digan esto es así, 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 sino que además contemos con una asociación española de normalización que nos va a indicar qué pasos tenemos que seguir, que evidentemente se tomarán por parte de profesionales del sector, pero que lo van a hacer de una determinada manera para que al final podamos tener una normativa pública, que como comentaba Emilio, por ejemplo, pues es verdad que una normativa no es una ley, es decir, no es de obligado cumplimiento, pero si en un determinado momento un legislador quiere llegar y quiere decir, oye, voy a legislar esto, voy a hacerlo por mi cuenta. No, no lo haga usted por su cuenta. Aquí el sector ya se ha preocupado de que usted tenga este conocimiento, ya hemos hecho todo este trabajo, entonces usted puede empezar a legislar, pero en base a esta norma que ya la hemos trabajado internamente en el sector y que la hacemos pública, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, para nosotros también el hecho de que la Asociación Española de Normalización esté involucrada en el proyecto o la vayamos a involucrar más concretamente
en esa segunda fase creo que es absolutamente fundamental, ¿de acuerdo? Y bueno, simplemente quería dejar claras un poco cuáles son las dos condiciones sobre las que hemos partido y sobre las que hemos desarrollado esta iniciativa, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos a entrar un poco en... El informe estará disponible, luego lo comentaremos, ¿de acuerdo? Así que no os preocupéis, que lo vais a ver todo. Vamos a entrar un poco en una serie de aspectos relevantes a tener en cuenta. Es decir, antes de empezar a hablar de las propias métricas, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de algunos de los aspectos que han rodeado a todas estas sesiones que hemos tenido y que creo que son bastante importantes a la hora de tener en cuenta para que entendáis por qué se han seleccionado unas métricas u otras, ¿de acuerdo? Entonces, voy a enumerarlos con una pequeña explicación. Si al final tenéis más dudas, pues podemos abrir una parte de preguntas. Recordad también que mañana hay una sesión específicamente para hablar de todo esto, repito, con equipos, competiciones, con marcas, etcétera, con lo cual no habrá problema, ¿de acuerdo? Lo digo por tampoco hacer muy extensa la presentación, pero sí que creo que conviene comentar algunas cosas, ¿de acuerdo? Lo primero que nos ha surgido y que era una base común en todas las sesiones que hemos tenido con las diferentes verticales es, a la hora de elaborar una serie de métricas, tenemos que cumplir una serie de parámetros, o sería interesante cumplir una serie de parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Lo primero, que sean unas métricas fácilmente entendibles, ¿vale? Vais a ver que hemos pensado en unas métricas que podrían estar muy chulas, pero que podrían ser complicadas de medir, que podrían ser difíciles, que no todo el mundo tendría acceso a ellas. Entonces, si lo que queremos es conseguir una estandarización, ese tipo de métricas, por lo menos, no son las que necesitamos en una primera fase. También he de decir que esto es un documento y el tener una normativa es algo vivo, es decir, podemos ir evolucionándolo año tras año, con lo cual el primer objetivo es, tengamos una primera norma, quizás no sea la mejor norma del mundo, pero será la primera y la tendremos. Y luego en sucesivas iteraciones vayamos mejorando, ¿de acuerdo? Con lo cual, objetivo fundamental, tener unas métricas que sean entendibles, que todo el mundo pueda acceder a ellas. Y aquí surgía sobre todo, bueno, varios temas, ¿no? Como pone la presentación. Que de alguna manera intentemos que representen el factor unívoco que tienen los eSports, ¿de acuerdo? Y en este sentido ha surgido, ha sido una constante a lo largo de las sesiones, el hablar de métricas comparables al deporte tradicional y métricas comparables a otros sectores con identidad análoga. Y me paro brevemente en cada una de ellas. Cuando hablamos de métricas comparables al deporte tradicional, no es porque estemos diciendo que los eSports son equiparables al deporte tradicional. No vamos a abrir ahora ese melón, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que si queremos que las marcas entiendan un poco cómo funciona el sector, tenemos que darles algo que ya conocen. Y lo que ya conocen es lo que viene del deporte tradicional, ¿de acuerdo? Entonces, quizás no sea lo mejor, pero si queremos tener esa aproximación hacia las marcas, porque no lo olvidemos, al final, y lo ponen bien abajo, por lo que estamos aquí peleando y por lo que funciona el sector es por un presupuesto publicitario, ¿de acuerdo? Del cual queremos llevarnos parte como sector, pues tenemos que dar a las marcas algo que entiendan. No podemos decirles, no, tienes que estudiarte cómo funciona el sector y si no, no entres. No, nos estaremos tirando una piedra contra nuestro propio tejado, ¿de acuerdo? Y a la hora de hablar de industrias comparables, pues creo que ya también es un poco conocido por todos el hecho de que somos una industria de entretenimiento y muchas veces se nos compara, y creo que es algo lógico, con otras plataformas de entretenimiento. Al final, y esto es algo que vamos a ver en otro punto que es muy importante, el tiempo del que dispone la gente es finito, ¿de acuerdo? No, desgraciadamente, los días tienen 24 horas y no tienen más. Ya me gustaría a mí que tuviesen más, ¿no? ¿Qué ocurre? Que entonces estamos peleando por el mismo tiempo de entretenimiento que otras plataformas, como puede ser un Netflix, un HBO, que al final, bueno, pues la gente decide consumir ese contenido en lugar del nuestro, ¿no? Con lo cual, repito, sobre todo el objetivo fundamental es intentar compararnos con otras industrias y que se entienda realmente o que hagamos más fácil el entendimiento de esta industria para los agentes externos, ¿de acuerdo? Eso como punto inicial. Luego, otros dos puntos que han sido bastante importantes es el tema del perfil demográfico y el valor económico de los datos, ¿de acuerdo? En cuanto al perfil demográfico, tenemos un determinado problema cuando hablamos de métricas audiovisuales y me estoy refiriendo a lo que son plataformas de streaming, ¿de acuerdo? Es decir, no hay un perfil demográfico claro. Igual que, por ejemplo, en redes sociales es bastante más sencillo y es algo que ya está estudiado y lleva muchos años y las marcas ya saben muy bien cómo obtener ese perfil demográfico de los seguidores que podamos tener en redes sociales. En el tema de streaming es bastante más complicado porque no es algo que sea directo, no es algo que las plataformas estén dispuestas a dar tan fácilmente y además es que es complicado porque se da una casuística que yo siempre digo que no se da en otros sectores, ¿no?
Es que aquí estamos a, no sé, creo que es a un mes más o menos de que se produzca la final de los Worlds de League of Legends, que es, no vamos a discutirlo, un poco el mayor evento a nivel de eSports mundial que podamos encontrarnos, ¿de acuerdo? Y es que resulta que yo mañana me puedo conectar a Twitch sin loguearme siquiera y ponerme a ver la final del evento más importante de toda una industria como son los eSports, ¿no? Y eso no deja datos de quién soy, de cómo es mi perfil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos una cierta complejidad y al final lo que hacemos muchas veces es extrapolar datos de redes sociales y demás, pero es una forma indirecta y tenemos un cierto problema como industria a la hora de ver ese perfil demográfico de nuestra audiencia, ¿de acuerdo? No es excesivamente exacto o realista, ¿de acuerdo? Y luego lo otro que también se comentaba muchas veces es que deberíamos de intentar tener una especie de valor económico de los datos, ¿no? De alguna manera intentar paquetizar esos datos cuánto pueden costar. Esto es algo que salió en varias reuniones, que creemos que va a ser complicado, pero bueno, que como idea inicial, como os digo, como parámetros a tener en cuenta a la hora de decidir qué métricas usar y qué métricas no usar, creo que es importante que se tengan en cuenta, ¿de acuerdo? Un factor fundamental es el de métricas cualitativas versus métricas cuantitativas. Y aquí voy a dejar que sea Óscar Soriano, que para eso es el que trabaja con las marcas y el que sabe lo que les duele, lo que les pincha, lo que necesitan y demás, el que explique un poquito qué es lo que hemos intentado conseguir. Hablo de intentado, pero bueno, prefiero que sea Óscar el que os lo explique. Así que, Óscar, cuando tú quieras. Gracias, Rafa. Oye, no, pues antes de nada, oye, puede ser repetitivo, pero creo que hay que ser justos. Agradecer a Rafa de Sports Bureau, Antonio Lacasa y a Emilio Hurtado y a Aureni y GES, las compañías que participan como uno de los impulsores. Ha sido un honor estar con ellos, intentando ayudar en lo que hemos pedido, y también a los otros participantes, ¿no? de compañías del sector que han participado. Pro bono, como sabéis, aquí no había dinero de por medio, todo el mundo lo hacía porque quería y porque quería al sector y quiere lo mejor para el sector. Yo lo entiendo así. No creo que nadie tuviera un oscuro interés ni nada, ¿no? Dicho esto, bueno, el por qué las métricas. Bueno, lo habéis dicho prácticamente todo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, ahora estaba conectado en uno de los congresos quizá más importantes del mundo de eSports, donde Newzoo estaba dando la conferencia inicial y donde seguimos viendo el problema de siempre, ¿no? Es decir, tenemos datos que sí, o sea, es decir, si lo analizas esos datos solos, te dan una foto clara de que los eSports y los videojuegos crecen a doble dígito, y lo hemos visto, y yo creo que a nadie se le escapa, pero el punto es cuánto crecen. Sí, no, claro, seguimos lo mismo, ¿no? Seguimos teniendo el comparativo del año pasado, de hace 3 trimestres, y está claro que crecen, pero al final, cuando tú le vas a una marca, y un poco a lo que entra Rafa, tú le vas a una marca, lo tiene que comparar, porque tiene un budget finito y ese budget lo tiene que repartir, ¿no? Entonces tiene que ver cuál es el orden de magnitud de los eSports y los videojuegos, y cuán importante es respecto a otras herramientas que tienen, ¿no? Porque al final no nos engañemos, como bien decíais, competimos a nivel de tiempo como sector con el entretenimiento de las personas, pero también en las marcas, ¿no? En el budget de las marcas, y cada vez quizá vamos arañando más dinero, y eso es un poco el por qué hay otras compañías más tradicionales que están entrando en los eSports, porque se va arañando budget, pero eso también a veces es un poco acto de fe. Y que no se entienda mal lo de acto de fe, pero que es verdad. Al final, el que lleva años tiempo aquí se da cuenta de que esto es interesante, pero no sabe cuán interesante es. Y esto es un poco a lo que veníamos a defender en Metrics, ¿no? Es decir, poder decir claramente cuán interesante es respecto a, como decíais, o el deporte tradicional, sobre la televisión, pero también sobre la música o sobre el vídeo on demand, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hemos hecho un trabajo titánico, que es intentar poner más o menos de acuerdo a todo el sector, que aunque no lo consigamos,
siempre habrá alguien que no estará de acuerdo, siempre habrá gente que considera que se ha hecho poco, pero me gustaría que se hubiera puesto en los zapatos de todos los impulsores y asistentes a las reuniones para que vieran que no era fácil, ¿no? Porque se menciona en el documento. Cada uno al final intenta pues llevar las cosas a su terreno, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente tú estás vendiéndole a una marca y le vas a decir los mejores datos, ¿no? Y eso es un poco lo que decía Rafa, ¿no? Es que las volvemos locas a las marcas porque llega uno y habla de títulos, el otro habla de espectadores únicos, el otro de Engage, el otro de Twitter, el otro de Instagram. Y al final de la marca lo más fácil que tienes que decir, mira, me estáis tomando el pelo entre todos, así que no contéis conmigo. Y nadie le está tomando el pelo, cada uno evidentemente defiende su posición buena, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que las marcas están acostumbradas al GRP, ¿no? Al GRP o análogos en radio, en digital, en lo que sea, y claro, están acostumbrados a eso, ¿no? El GRP, y es mi opinión personal, es una soberana gilipollez, pero por otro lado es muy buena idea porque te estandariza, ¿no? Pues aquí no hay, ¿no? Aquí hay cada uno. Entonces, yo creo que estamos ahí. Entonces, bueno, yo creo que no tiene... Falta mucho trabajo por hacer y sabéis que yo he sido muy pesado en las reuniones, pero yo creo que los eSports tienen una diferencia que no la tienen los otros. Y creo que con encontrar una métrica cuantitativa no es suficiente. Creo que hay que ir más allá, pero entiendo que es como un primer hito y ese primer hito había que pasar por ahí y es fundamental y ya es mucho, otra de las cosas, comentarios es, ya sabéis que en Estados Unidos también están en una situación muy parecida a nosotros. Es decir, no es que como seamos españoles vamos los últimos de Europa, como en otras muchas cosas. No, estamos a la par. Es decir, en cualquier sitio en Estados Unidos están con la misma guerra prácticamente, con varias iniciativas. Parece que cristaliza una, pero no solo esta. Y la que cristaliza es una que se menciona, que es el AMA, ¿no? Que es el average. Le han dado como una vuelta supongo, para que parezca algo diferente, pero no deja de ser la media de espectadores. Es una métrica que se parece mucho a la del deporte tradicional, que está muy bien, que nos permite comparar con el fútbol americano y con la Super Bowl. Así que eso es un buen paso. Y en cierta medida se parece un poco al GRP, ¿no? Porque el GRP también te da medias, ¿no? de espectadores en una franja horaria, en un tiempo, en un minuto, en lo que sea. Entonces, bueno, está muy bien, ¿no? Porque ya nos vamos acercando y oye, ese es el primer paso, pero ya a mí y os digo porque he sido muy pesado, ¿no? Os digo muy pesado porque, ¿qué es el AMA? El AMA te da una foto, te dice, mira, en esa plaza había 2.000 personas a las 19:47. Dices, muy bien, ¿vale? Lo que es interesante es tener un vídeo, ¿no? Es decir, oye, en esa plaza había desde las 19:45 a las 24, a las 23:50 habían 2.000 personas, no es lo mismo que de 19:47 a 19:48 había 1.000 personas. Claro, lo que te da otro orden de magnitud. Es decir, había 1.000 personas igual. Eso es lo que te dice el AMA, ¿no? Había 1.000. Y cuando tú dices, ya, pero es que se han estado 4 horas en la plaza. No es lo mismo que aunque estén 1.000 personas un minuto a que estén 1.000 personas 4 horas en una plaza. Es que el evento es diferente, ¿no? Y eso es lo que tienen los eSports. Tienen que el consumo es mucho más fuerte que en otros muchos alternativas. No vamos a entrar en detalles, pero todo el mundo sabe que una de las métricas que se utilizaba hasta ahora era el consumo de horas, las horas vistas, ¿no? Cuando ibas a un cliente le decías, no, son horas vistas. Dice, ya, pero ¿cuántos usuarios? Dice, pues mira, no te lo puedo decir. Te puedo decir la media y el volumen de horas. ¿Por qué? Porque en eSports se consume mucho contenido, cosa que probablemente en televisión no. Y por eso las medidas son diferentes. Pero yo todavía os diría una cosa, que a mí es a lo que voy y para mí que es la próxima etapa y que creo que es muy importante, que es el engage, ¿no? Es decir, estamos hablando de esas 1.000 personas, un minuto, 1.000 personas, 4 horas. Pero es que, ¿y si estas 1.000 personas se ponen a hacer, no sé, a cantar, a bailar, a hacer cualquier acción diferente? Es lo mismo que si están totalmente pasivas, ¿no?
O sea, 1000 personas ahí sentadas en una plaza que no se mueven, es diferente de 1000 personas, 4 horas, que además de 4 horas se ponen a cantar, a bailar, a saltar y a hacer una performance, ¿no? Es totalmente diferente, ¿no? El engage, el compromiso de esas 1000 personas es muy superior a las 1000 personas que están ahí paradas. ¿Y por qué digo esto que parece una tontería? Pues que al final todos sabemos que los eSports, si tienen algo diferencial, no es que sean crecientes, digitales, etcétera, porque eso probablemente lo tenga Netflix o lo tiene, no sé, o lo tiene el marketing digital. Es esa capacidad de engage que tienen, ¿no? Y siempre ponen los mismos ejemplos, ¿no? El que pagó $60.000 por una skin de CSGO, ¿vale? Que eso tienes que ser muy fan para hacerlo. El que las donaciones a los streamers, ¿no? Es decir, oye, yo dono dinero a un streamer porque me gusta, ¿no? ¿Os imagináis que cuando acabe El Hormiguero yo digo, oye, Pablo Motos, joder, qué guay ha sido hoy Pablo Motos, toma Pablo, $5. Eso sería prácticamente impensable, ¿no? Pues en eSports o en videojuegos pasa mucho, ¿no? O también el manido ejemplo del prize pool de International, ¿no? Que ya este año creo que va ya por 30 y pico millones de dólares, que la mayoría son donaciones. ¿Y eso qué es? Eso al final es gente que es el fenómeno fan, ¿no? Entonces, yo creo que eso es comparable en cierto sentido al mundo de la música, ¿no? Es decir, el mundo de la música también se caracteriza por tener fans, parte del fútbol, pero es totalmente diferente a la tele, ¿no? O incluso al vídeo on demand, ¿no? Es imposible, o creo yo, que hoy estoy viendo Stranger Things y diga, joder, qué bien Stranger Things, toma $5 porque muy buen contenido, me compro una skin de Stranger Things. Hombre, alguien lo hará, está claro, pero no a los volúmenes de los eSports. Pero yo me quedo con un ejemplo para reafirmar ese engage que tienen los eSports, que es el caso de Neom y Riot, ¿no? No sé, a mí me costaría entender que la FIFA negocia algo con Arabia Saudí, le sueltan un pastizal y todo el mundo en Twitter o en Instagram se pone a rajar de la FIFA y la FIFA retira el patrocinio. Me costaría de creer, pero muchísimo. Probablemente, no sé, U2, por ejemplo, o quien sea, ¿no? O Becky G, probablemente si lo hicieran también quitarían ese patrocinio, ¿no? Porque están mucho más cercanos a la comunidad por el engage. Pero en cualquier caso es algo único. Es decir, que una empresa grande y solvente retire un patrocinio porque la comunidad está en contra, significa que tiene muy en cuenta la comunidad, ¿vale? Y eso como... ¿Y a qué voy con esto, no? Voy a que todo eso hay que medirlo, claro. Porque claro, no es lo mismo que yo tenga una valla en un estadio de fútbol, pongo el anuncio en la tele o en, no sé, o en el periódico X en digital, que es un anuncio totalmente plano, a que haga alguna acción en el territorio de eSports y me encuentre con ese engage, ¿no? Si lo hago bien, claro, si lo hago mal. Pero si lo hago bien. Entonces, ¿y eso cómo lo medimos? Pues no sé, pues que es que yo creo que es casi imposible, imposible no hay nada, pero yo creo que es muy, muy difícil. Pero yo creo que es a lo que tenemos que ir. Es decir, si somos un sector diferente, un sector que te permite en un día quitar un patrocinio de no sé cuántos millones de dólares, si te permite eso, o tener el concierto más grande de la historia en un videojuego, si tenemos un sector que permite esas cosas que parecen kafkianas, o al menos burradas para cualquiera que le hables del sector, te dice que eso es imposible, claro, eso lo tenemos que medir. Y eso yo sé que es muy difícil, yo he sido muy pepito grillo con esto, porque creo que es un diferencial, ¿no? Si le queremos ganar la partida a la tele o al deporte tradicional, hay que hacerlo con argumentos. Y esos argumentos se tienen que establecer en una métrica. Pero claro, tenemos que ese diferencial que tenemos, yo creo que hay que ponerlo como sea, pero eso evidentemente tiene que ser en fase 2, fase 3, fase 4, fase N, pero va a tener que llegar. Va a tener que llegar porque es importante para todos y sobre todo porque va a dar una imagen fidedigna de lo que es el fan de los eSports, que es muy diferente al fan del deporte, al fan de la música o al fan de la tele, si es que lo hay. Y con esto yo creo que más o menos yo doy mi visión y cualquier cosa estoy aquí para preguntas o lo que os quiera aparecer después.
Perfecto, Óscar. A ver, no cabe duda, hay que reconocer que Óscar ha sido uno de los que más ha empujado por ese tema de las métricas cualitativas. Tiene razón, es decir, al final el sector tiene una serie de características únicas y ese engagement yo creo que es importante, pero es verdad que a medida que avanzábamos en las diferentes sesiones nos dábamos cuenta de que iba a ser un poco complicado en una primera fase establecer unas métricas, una estandarización de métricas cualitativas, ¿no? O sea, nos está costando establecer una estandarización de métricas cuantitativas, que al fin y al cabo son números más o menos fácilmente medibles, con lo cual una serie de métricas cualitativas que encima esas métricas cualitativas para cada empresa, para cada entidad son diferentes, porque cada una mide unas diferentes cosas, pues era más complicado, ¿no? Pero no obstante, como decía desde el principio, la idea es que la iniciativa siga progresando, que haya una revisión de esas métricas conforme vaya evolucionando el sector. De hecho, es que la tiene que haber porque el sector va cambiando año tras año, todos lo sabemos, con lo cual vamos a ver si en esas siguientes revisiones podemos hacer más hincapié en esas métricas cualitativas, ¿de acuerdo? Continuamos y simplemente por poner un poco más en orden esos diferentes parámetros, estas diferentes conclusiones que se han hablado en las diferentes sesiones a la hora de poder ver qué medimos, dos temas también bastante importantes, ¿de acuerdo? Sobre todo nosotros en esta iniciativa nos hemos centrado en medir lo que es el live streaming, no el vídeo bajo demanda. Esto es una cosa muy curiosa porque, por ejemplo, en eSports Bureau pues nos llega mucha gente y nos dicen, oye, que es que habéis publicado que hemos tenido tantas visitas o tantos espectadores y es verdad, pero es que eso era por Twitch, pero en YouTube hemos tenido un montón de reproducciones. De acuerdo, nadie te niega eso, ¿vale? Aquí en esta iniciativa no estamos para ver cómo se mide en YouTube. Si eso ya está superado y eso ya se sabe y no hay ningún... O sea, no intentamos reinventar la rueda. Lo que queremos es ver cómo medir el live streaming, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque al final, repito, es lo que tiene valor. El tiempo es finito, es por lo que se pelean las marcas, donde está el presupuesto y al final a nosotros, como iniciativa que se centra única y exclusivamente en los eSports, lo que nos interesa es medir el live streaming, ¿de acuerdo? Entonces, esto creo que es otra cosa que era importante tener en cuenta a la hora de ver qué bases hemos establecido de trabajo. Y también un tema muy importante que es el tema de validación. Quizás esto se queda un poco fuera de lo que es esta iniciativa. Digamos que habría como 3 pasos, ¿no? Primero es qué medir, cómo medir y que alguien valide que eso que se ha medido es correcto, ¿no? Nosotros estamos en el primer paso, es decir, qué medir. El cómo medir, existen plataformas y existen fórmulas y nosotros desde eSports Metrics no vamos a entrar ahí. Y que haya alguien que valide, como ocurre en todos los sectores, ¿no? Que esas métricas son correctas o no, será un paso a que tengamos que llegar. No es el objetivo fundamental en este preciso instante, ¿de acuerdo? Pero sí que es algo que, como digo, tendremos que llegar, pero creo que, bueno, era interesante que se entendiese que como sector entendemos que va a haber diferentes pasos y que nosotros estamos en ese primer pasito de entender qué es lo que medir y luego vendrán otros actores, y no lo voy a negar, vendrán oportunidades de negocio, como ha ocurrido en otros sectores, acerca de quién tiene que validar esas métricas, ¿no? Pero nosotros en este paso no entramos, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto y expuesto un poco, bueno, pues todo lo que han sido las bases y los pilares sobre los que nos hemos asentado en las diferentes sesiones, ahora sí que vamos a entrar en esta última parte de la presentación realmente un poco, entre comillas, en la chicha. Repito que mañana habrá más posibilidad de hablar, pero vamos a entrar realmente en ver cuáles son las métricas que consideramos oportunas y las que no. Empezamos ya a entrar en materia, ¿de acuerdo? Durante las sesiones se hablaba de alguna métrica que podría ser el DRU y el MRU, que básicamente es el Daily Return User y el Monthly Return User, ¿vale? ¿Qué tiene de interesante esto? A ver, sobre todo esto son unas métricas que a nivel de videojuego es muy importante, porque cuando tú, me escapo un momento del sector de los eSports y me voy al del videojuego. Cuando tú eres un publisher y estás viendo que determinados usuarios se están volviendo todos los días, se están gastando dinero y demás, eso es una métrica que para ti es fantástica, ¿de acuerdo? Sería interesante que en el sector de los eSports pudiésemos ver de alguna manera qué retorno, qué gente vuelve y está viendo el streaming y es asidua y demás. Sí, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Primero, que es complicado, por lo que os decía antes, porque al final, como os comentaba, tenemos un cierto problema a la hora de medir determinadas características. Si no podemos loguearnos y demás, pues difícilmente, o no hace falta que me loguee para ver un streaming, difícilmente voy a poder ver realmente si ese usuario está volviendo a mi streaming de un día para otro o no, ¿de acuerdo?
Y en segundo lugar, tendríamos que hacer una serie de... No es un parámetro directo, ¿de acuerdo? No es un parámetro que cojas y digas, vale, te lo doy y ya está. Habría que hacer determinadas fórmulas y demás para poder llegar a obtenerlo. Y como os hemos dicho al principio del todo, lo fundamental es que es que los primeros parámetros que se establezcan puedan ser fáciles de entender y que puedan ser accesibles por todas las partes, por todos los stakeholders del sector. Con lo cual, aunque es un parámetro que puede resultar interesante, pues se descarta en un principio como algo que en esta primera fase de la iniciativa se considere un parámetro que pueda ser bueno, útil, ¿de acuerdo? Repito, habrá diferentes iteraciones de la misma, pero ahora mismo el DRU y el MRU no parecen unos parámetros que a día de hoy, para lo que estamos aquí, que es para establecer un estándar de métricas audiovisuales en eSports, sea adecuado, ¿de acuerdo? Evidentemente, también salió el tema del SER, ¿de acuerdo? Que es muy de televisión también. Es decir, el SER es como, pues te llega a la cadena de televisión X y te dice, hemos conseguido un tanto por ciento de cuota de pantalla, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema del SER? Que tampoco es un parámetro fácil de medir. De hecho, es bastante complicado, porque al final medir el SER tendríamos que medir no solamente el nivel de audiencia que estamos teniendo en un determinado canal, es decir, si por ejemplo, voy a poner un ejemplo que creo que todo el mundo va a entender, ¿de acuerdo? Si yo quisiese saber el SER que ha tenido la LVP al hacer una retransmisión de League of Legends, ¿de acuerdo? Lo que tendría que medir no solamente es la audiencia del propio canal de la LVP, sino que tendría que medir qué audiencias están obteniendo en todos los canales que en esa misma franja están emitiendo contenido de League of Legends, ¿de acuerdo? Eso sería realmente el concepto de SER. ¿Cuánto del global estoy acumulando yo, ¿vale? Y de nuevo, estamos hablando de un parámetro que es ciertamente complicado porque si ya nos cuesta medir o establecer un estándar en cuanto a lo que mide un determinado canal en un streaming, pues imaginaos ya hacer el global, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, es un parámetro que ha salido en las diferentes reuniones que hemos mantenido, pero que no consideramos que sea realmente interesante ni que dé un valor real a la hora, pues eso, de intentar conseguir un patrocinio, de vender a una marca, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y el siguiente, que yo creo que es el que va a generar más polémica, ¿de acuerdo? Yo lo voy a contar ahora, supongo que al final de esta sesión tendréis preguntas, pero sobre todo me gustaría que lo tratásemos mañana, en la sesión de mañana, ¿de acuerdo? Porque da para mucho este parámetro que vamos a ver ahora, es el de los espectadores únicos, ¿de acuerdo? A ver, aquí probablemente se haya producido, o en algunas sesiones se hayan producido los debates más interesantes que yo creo que se han producido en toda la iniciativa, ¿vale? El tema de espectadores únicos, yo creo que la mayoría de la gente que estáis aquí, si estáis conectada al sector y veis noticias y demás, es un parámetro que sabéis que dan muchísimas compañías, ¿de acuerdo? Porque al final es un parámetro, como yo suelo decir, y permitirme la expresión un poco coloquial, es el parámetro gordo, ¿de acuerdo? Es decir, pues 1 millón de espectadores únicos, tal cual. ¿Cuál es el problema de los espectadores únicos? Primero, las marcas, y habéis visto un poco antes quiénes son las marcas que han intervenido en lo que es la iniciativa de eSports Metrics, con lo cual no estamos hablando de 2 o 3 marcas, estamos hablando de marcas que llevan mucho tiempo en los eSports, que han apostado muy fuerte por los eSports y por lo tanto saben de lo que están hablando, ¿de acuerdo? Primero hay ciertas, ¿cómo decirlo?, dudas de que realmente cuando se estén dando la cifra de espectadores, se esté hablando de espectadores únicos o de acumulados. Yo, y creo que hay por aquí alguna persona que tiene vínculos con el LVP y demás, creo que es algo que deberíamos de hablar mañana y deberíamos de debatir. Por ejemplo, hace muy poquito, la semana pasada, las finales de League of Legends del split de verano de SLO, la nota de prensa hablaba de espectadores acumulados. Creo que es la primera vez que yo oigo o veo que desde el VP se habla de espectadores acumulados. En otras ocasiones se ha hablado de espectadores o de espectadores únicos, nada más, ¿vale? Con lo cual, como veis, incluso el propio parámetro varía, ¿vale? Y además, quizás un poco, y repito, esto será mejor debatirlo mañana y yo creo que será una de las cosas que más tiempo nos va a llevar, pero sobre todo, además, qué valor real tiene para una marca, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de, y aquí, por ejemplo, hemos contado con la ayuda de eSports Chats. Para que os hagáis una idea, vamos a suponer un streaming de 4 horas, como decía antes Óscar, ¿de acuerdo? En ese streaming que dura 4 horas, para que a mí se me contabilice como un espectador único, por la definición que hace eSports Chats de lo que es un espectador único, simplemente tengo que haber entrado al streaming durante 60 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, estamos comparando 60 segundos, que es 1 minuto, contra 240 minutos, que son 4 horas, ¿de acuerdo?
que alguien me explique o que alguien me diga realmente qué valor tiene para una marca el que yo le diga que ha tenido no sé cuántos espectadores únicos, si esos espectadores únicos han podido entrar un minuto de 240, que lo más probable por estadística pura y dura es que si yo estaba haciendo X activación, si yo estaba mostrando mi marca, si yo estaba mostrando mi concurso o lo que fuese, no haya coincidido con eso, ¿de acuerdo? Entonces, es un parámetro que genera muchísima polémica, que ninguna de las marcas, y mañana va a estar con nosotros Mau San Miguel y lo vais a ver, vamos, y se va a tratar, considera que sea un parámetro que les dé valor, que es cierto que desde la industria se está utilizando y se utiliza en notas de prensa y demás. Repito, no es que se esté haciendo mal. Al final cada uno da el parámetro que quiere, ¿no? Pero que precisamente lo que se pretende conseguir con esta iniciativa es que demos parámetros que sean lógicos y que demos todos el mismo, ¿de acuerdo? Sí, está muy bien decir que hemos tenido 500.000 espectadores acumulados, pero si realmente he tenido una media de 10.000 o de 15.000, ya es que el orden de magnitud varía y estamos hablando de cosas completamente diferentes, ¿no? Y tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que explicaba Óscar anteriormente. Entonces, desde el punto de vista mayoritario de las entidades que han participado en eSports Metrics, en la métrica de espectadores únicos no es un parámetro que se debería de utilizar como un estándar del sector, ¿de acuerdo? Y repito, si queréis al final, pues podemos debatir y mañana hay un debate específicamente preparado para esto, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los parámetros que sí que consideramos que se deben de utilizar? Bueno, Óscar lo comentaba muy bien antes. El AMA, ¿de acuerdo? O los average viewers. A ver, al principio había un poquito de, ¿cómo decirlo? De desconocimiento de si al hablar de AMA o average users, el sector siempre ha venido hablando de average users en todas las plataformas. De repente, cuando empezó una iniciativa, bueno, similar, no, una iniciativa idéntica a esta, solo que a nivel de publishers en Estados Unidos, con Blizzard, con Riot, con Nielsen, se empezó a hablar del AMA, más o menos acertadamente, porque como decíamos antes, es un parámetro que las marcas entienden del deporte tradicional, con lo cual, en ese sentido, bien. Y realmente, cuando hemos estado hablando con eSport Charts, sí que podemos hablar de que el AMA es igual al average viewers, ¿de acuerdo? Con lo cual, si en algunos sitios oís hablar del AMA, si en otros oís hablar del average viewers, es cierto que hay diferentes definiciones, pero, por ejemplo, la que utilizan la mayoría de plataformas sería el mismo parámetro, ¿de acuerdo? Y sobre todo también aquí es una cosa que es interesante hablar porque realmente, aunque parezca lo contrario, muchas veces nos estamos echando piedras contra nuestro propio tejado. Es decir, el AMA al final te contabiliza, y yo creo que esto lo podemos explicar mañana, si veis, por ejemplo, una gráfica de stream, de Twitch Tracker, por ejemplo, veréis que es una gráfica que empieza a subir, que luego se mantiene un poco y que luego baja, ¿de acuerdo? ¿Eso por qué es? Eso lo que está ocurriendo es que, como todos sabéis, en los eSports tenemos una franja dentro del streaming que es una franja de warm-up. Es decir, es la típica franja donde básicamente aparece un logo o ni eso, aparece un texto de empezamos en 15 minutos, ¿de acuerdo? Esa parte del streaming donde no ha empezado el streaming propiamente dicho de lo que es el evento, ¿de acuerdo? Es una fase en la que se va subiendo linealmente de espectadores y realmente si dura X tiempo, lo que está haciendo es bajar la media, porque estamos empezando desde cero, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso perjudica a la media real, ¿de acuerdo? Pero es que luego ocurre una cosa y es que en muchos canales se produce el restreaming, el diferido, ¿de acuerdo? Se produce a continuación del mismo streaming, en el mismo streaming, ¿de acuerdo? No se emite después. ¿Qué es lo que ocurre? Que en lo que es el streaming en tiempo real, tú tienes una franja de espectadores por aquí, cuando termina y estás en el restreaming que lo enganchas directamente, evidentemente la franja de espectadores baja y se queda aquí porque es muchísimo más baja, porque la gente ya sabe lo que ha pasado y son unos pocos de cientos o de miles los que lo están mirando. Y si yo contabilizo el global del tiempo, una parte por aquí y otra por aquí, se me queda en esta media cuando realmente el tiempo interesante para mí ha sido el del streaming real, ¿vale? Moraleja de todo esto, que muchas veces, si no tenemos cuidado con cómo se hace el streaming o con lo que medimos, realmente estamos dando unas cifras por debajo de lo que estamos consiguiendo en el momento clave del streaming que estamos realizando, ¿de acuerdo? Con lo cual, en este sentido, aparte de que el AMA y el Average Viewer sean parámetros que se consideran necesarios y que sí que pueden suponer un parámetro correcto a la hora de establecer una estandarización de métricas, sería conveniente quizás a lo mejor dividir ese parámetro en tres, en un AMA o en un Average Viewers para el pre-streaming o para la fase de warm-up, para el propio streaming y para lo que es la fase de, digamos, de post-streaming o el diferido, ¿de acuerdo?
Con lo cual, bueno, creo que eso también es bastante interesante. Y luego surgen otros dos parámetros que creemos que también son bastante interesantes, quizás a lo mejor no tan interesantes como el AMA y el Average Viewers. Uno es las horas de visionado, y ahí Óscar lo ha explicado bien. Quizás a lo mejor por sí mismo no es un parámetro ciertamente interesante, pero si se combina con el Average Viewers sí que es algo que a la industria le interesa, ¿de acuerdo? Y que a las marcas les interesa. Y sobre todo los espectadores de pico. Y los espectadores de pico, bueno, yo no sé si lo sabéis o no, pero a mí me interesó bastante la explicación que daban las marcas. Al final realmente dices, joder, me estáis diciendo que los unique viewers no interesan, porque si a lo mejor una persona entra y está 60 segundos en el streaming de 4 horas, no es interesante, pues el pico de espectadores realmente se produce también en 1 minuto o durante 20 segundos, etcétera, etcétera. Eso es correcto, pero ¿por qué es interesante? Porque realmente los espectadores de pico te están dando la potencialidad global de la audiencia a la que tú puedes llegar, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que con un ejemplo sencillo. Imaginémonos que en ese streaming que comentaba de la LVP, no son cifras reales, estas están muy infladas, pero bueno, tenemos 1 millón de espectadores de media, ¿de acuerdo? Y que el pico de espectadores es de 3 millones, ¿de acuerdo? A la marca lo que le está diciendo ese pico es que potencialmente, si de alguna manera lograse atraer o mantener el interés de toda esa audiencia, no solamente en ese momento en concreto, sino durante todo el streaming, tendría potencialmente 3 millones de personas interesadas en ese streaming, ¿de acuerdo? Con lo cual, si estamos teniendo uno, hay un margen de mejora hasta mantener o hasta llegar al pico de los 3 y mantener ese 3 no como pico, sino como media de espectadores, muy importante, ¿de acuerdo? Con lo cual, este parámetro, como digo, para las marcas les resulta muy interesante porque da una idea de la potencialidad del mercado al que se están acercando, ¿de acuerdo? Con lo cual, repito, es un parámetro que es ciertamente interesante para las marcas. Y estos son un poco los 3 parámetros que hemos comentado, ¿de acuerdo? El AMA o Average Viewers, los espectadores pico y las horas de visionado. Y nos dejamos fuera el resto, quizás a lo mejor con lo que más polémica va a levantar, que es el tema de dejar fuera de lo que sería una primera estandarización de métricas el parámetro de los espectadores únicos, ¿de acuerdo? Esto es un poco el resumen a gran escala, ¿de acuerdo? De lo que han sido todas las sesiones. Y para terminar, me gustaría, bueno, ahora os comentaremos un poco cómo se va a seguir desarrollando la iniciativa, pero sí que me gustaría también que en este punto interviniese Antonio Lacasa para darnos un poquito también, Antonio, tu perspectiva de lo que ha supuesto esta iniciativa y de cómo ves tú toda esta parte de métricas. Creo que andas por ahí, Antonio. Aquí estoy. ¿Qué tal? Hola a todos. ¿No me veo? Sí, no te preocupes. Ya te ves. ¿Echado? Sí. Estás, Antonio, estás. Estoy en el aire, vale, perfecto. Sí. No, es que no me veían aquí en referencia. Te ves, Bueno, hola te a ves. todos. Yo creo que casi lo que, bueno, en principio, como cuando te quedas para el final, lo único que puedes decir es que he inaugurado este pantano, pues vamos a intentar, bueno, no, esto es broma, vamos a aportar un poquito nuestra visión desde GES. Primero, poner en valor el abanderamiento por parte de Rafa de esta iniciativa, que me parece que va a dar un pequeño vuelco a lo que estamos esperando todos en el sector con respecto a todas las referencias métricas y, por supuesto, pues a mis compañeros de trabajo, tanto Óscar como Emilio, que, bueno, creo que ya lo ha comentado también Óscar, ha habido una serie de horas que hemos dedicado a este tema y yo creo que ha merecido la pena y va a seguir mereciendo la pena. Desde GES, bueno, como sabéis, aunque ahora estamos en un perfil un poquito más bajo porque parece que lo más visible es el Congreso y los GSX, deciros que, bueno, que seguimos, por supuesto, ahí y que seguimos trabajando muy duramente para ofrecer toda una serie de actividades que en breve veremos. Nuestra filosofía aglutinadora pues ha estado alineada absolutamente con toda la propuesta de Espormetrics en tanto en cuanto, pues por supuesto, nosotros hemos querido acoger todas y cada una de las reuniones y nos hemos hecho eco, por supuesto, de cada uno de los avances. Y hemos entendido también pues, la importancia de la estandarización por todas las ventajas que supone para todo el ecosistema. Yo en esta parte os quería proponer, bueno, básicamente 10 reflexiones
que bueno, van a aglutinar también un poquito todo lo que hemos estado hablando y poner en valor también lo que hemos estado hablando. Una conclusión y, si me permitís, pues también un corolario, ¿no? Y una bola de cristal y un poquito consejo de la abuela de qué es lo que viene y por qué la necesidad de todo lo que estamos desarrollando. Vaya por delante que, y ahora veremos en estos 10 puntos qué es lo que supone Informetrics, pero vaya por delante primero el tomar conciencia de que el sector no deja de ser, y en la percepción profesional no deja de ser, una hibridación de todo el concepto de deporte-competición por un lado, de entretenimiento y de audiovisual. Y tenemos que movernos en este registro, en tanto en cuanto tened en cuenta que las marcas y todos los agentes, en este caso no endémicos, están en un código que entienden estos parámetros, como digo, de deporte, competición, entretenimiento y audiovisual. Y no tenemos que ser más originales que nadie. Es decir, tenemos que estar en estos parámetros para que seamos entendibles y podamos llegar a ellos en una conversación lógica al respecto de qué es lo que podemos ofrecer en nuestras mediciones. ¿Qué es lo que supone Informetrics? Pues en principio supone algo que yo creo que también debemos ser muy conscientes, que es naturalización para el sector. Pero atención, naturalización tanto endógena como exógena, es decir, la naturalización del sector, que es al fin y al cabo el entender un sector que aporta al Producto Interior Bruto una cantidad ya considerable y que tiene unos niveles de audiencia tremendos, supone que primero se nos perciba de una manera normal, y perdonadme la expresión de normal, porque sabéis que sobre nosotros pues pesan todavía una serie de estereotipos que hace que nos lastren de alguna manera la percepción cara a las marcas no endémicas, pero también a nivel endógeno, es decir, es que nosotros también tenemos que quitarnos ciertos complejos al respecto de lo que somos y de lo que podemos ofrecer. Y eso yo creo que es el primer punto. Un segundo punto, la métrica que nos ofrece, pues nos ofrece el prescindir de esa dependencia que tenemos de una serie de mediciones, que casi la garantía para esas terceras entidades es al respecto, y se basan más en el prestigio de la firma que lo hace, que no en realidad el de la cifra. Y perdonadme que me exprese así, pero es verdad. Es decir, muchas veces la garantía para una empresa es, no, es que esta medición la ha hecho X, y no tanto la medición en sí, que yo creo que es precisamente la asignatura pendiente que tenemos que desarrollar para la normalización. Y esto nos lleva a un tercer punto, que es evidentemente la confianza. Es decir, la confianza en una normalización en dos sentidos, que es, por un lado, cara a las terceras entidades, y por otro lado, cara a los propios agentes en el sector. Es decir, que todos podamos tener eso que decía antes, del mismo código, el mismo registro de conversación, en tanto que tenemos esa cuantificación y cualificación de las mediciones. Eso nos supone, por supuesto, un cuarto punto, que es la seguridad que nos da una comparativa fiable. Es decir, a la hora de que la marca elija, puede comparar, puede saber, en tanto que tiene un mismo registro para esa comparación. Después, cara a los propios agentes del sector, y estoy pensando sobre todo en los equipos, también para las competiciones, pero sobre todo para los equipos, y me pongo en su piel, y todos sabemos la dificultad que tiene el hecho de vender una presencia y de vender, por supuesto, un patrocinio, es esa herramienta que puede aportar una métrica homogeneizada, una métrica normalizada a efectos de venta a estas marcas. Es decir, que ya tenemos argumentos más allá de, bueno, pues esa presencia, visibilidad genérica que ahora mismo no podemos ofrecer, nada más que posiblemente pues, en cuantificaciones globales y posiblemente en presencia de visibilidad. Un sexto punto que yo destacaría también es que con la métrica normalizada lo que podemos hacer es un aseguramiento en la consecución de los KPIs marcados en las campañas por las marcas. Es decir, aquí tenemos que hacer un proceso, vamos a denominarlo genéricamente, empático con los KPIs. Es decir, hay que tener en cuenta cuáles son esos KPIs
recordando y teniendo en cuenta una cosa, es decir, que las marcas no solamente se están moviendo en términos de ROI y de retorno de inversión, sino en términos de RO. Es decir, que hay que saber exactamente cuáles son sus objetivos para que nosotros, a través de esas métricas estandarizadas, podamos ofrecer su consecución. Por lo tanto, es un doble término, ¿no? Por otro lado, y en séptimo lugar, yo sí destacaría el tener una mejor monitorización, es decir, una monitorización de todos nuestros alcances, tanto cuantitativos como cualitativos, de cada una de nuestras acciones. Eso nos permite tener un feedback en un tiempo muy corto, si no real, y el hecho de poder hacer unas rectificaciones sobre esas actividades. El hecho de tener una métrica normalizada nos permite esa monitorización de una manera mucho más fácil porque, como he dicho antes, hay una comparativa y, por lo tanto, ese feedback puede servirnos muy mucho. Después, también, tener en cuenta que esto nos supone, es decir, el tener una métrica normalizada nos supone el que tengamos una referencia exacta para desarrollo, no tanto de comparativa, sino de incluso el scoring, es decir, el hecho de que ahora podamos presumir de yo tengo más o yo tengo menos, o yo llego a más o yo llego a menos, o tengo más nicho o tengo menos, ahora sí va a haber, a través de una normalización, o tendría que haber, a través de una normalización, el poder posibilitar este scoring de manera mucho más avalada, por así decirlo, ¿no? En octavo lugar, yo os comentaría que esto nos supondría también, es decir, tener una métrica normalizada nos supondría tener también una referencia definitiva, con sus pequeños márgenes, obviamente, y adaptado, obviamente, pero para cuantificar, por un lado, costes y, por otro lado, los precios de la campaña. Es decir, la marca tiene que saber exactamente qué es lo que paga por un patrocinio. Es decir, no podemos estar lanzando, bueno, pues, campanas. Bueno, ¿y qué le pedimos? Bueno, pues vamos a pedirle. No, es decir, aquí hay un dato objetivo que se puede ofrecer para cuantificar exactamente qué es lo que se puede pedir y qué es lo que no se puede pedir. Y, evidentemente, y vamos al paso 1, como el juego de la OCA, a esa comparativa que podemos ofrecer a las marcas. Y esta referencia definitiva nos lleva también a otra cuestión importante. Es que fijaros que una normalización nos lleva también a una mejor calibración de históricos. Es decir, para elaborar datos que nos permita interpretaciones sobre la evolución al respecto de cada uno de las competiciones, las actuaciones de los equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Que ahora mismo tendremos que estar haciendo a ojo en base a que, evidentemente, no tenemos unos datos comparables, ¿no? Y esto me lleva a la reflexión final. La reflexión final, antes de que abramos ahora la bola de cristal y veamos también qué es lo que nos dice la abuela como consejo, porque no nos vienen tiempos fáciles. Pero yo creo que es decir, yo como reflexión final diría que una normalización métrica en realidad es nuestra demostración, ¿no?, inequívoca de nuestro valor. Y es lo que tenemos que defender a través de una garantía, evidentemente, de validación. Entonces, esto yo creo que es de una importancia extrema para nuestro sector, para esta naturalización y para esta puesta en valor frente a los terceros. Entonces, yo creo que a todas luces, por supuesto, es una línea que tenemos que seguir y que tenemos que desarrollar, pero, como ya hemos avanzado, esto tiene que tener el aval de una entidad, como por ejemplo, en este caso es UNE, y que estamos ya en línea con ellos, para poder tener la garantía y poder tener un camino, primero, de representatividad sectorial, uno, y por lo tanto de consenso, y segundo, de aval, como digo, para que así se entienda. Fijaros, y ahora ya entramos un poquito, y con esto acabo, en la parte de bola de cristal, que bueno, no es tan bola de cristal, porque en realidad es una visualización exacta de lo que está ocurriendo ahora mismo. O sea, fijaros que ahora mismo estamos en una época, estamos en un entorno, estamos en una coyuntura. Espero que no sea en años, sino que sea lo más corto posible, pero donde la reducción de presupuestos de patrocinio de publicidad va a ser la tónica general. Es decir, fijaros que ahora mismo estamos ya bajando en cifras de una reducción de en torno a un 30% y está solamente empezando. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que las marcas van a optar por una optimización presupuestaria, donde va a primar el qué. Pues va a primar el
la monetización y, por supuesto, la redención sobre lo que ya hemos expuesto, no tanto de ROI, sino de su RO. Es decir, de esa marcación, por así decirlo, de sus KPIs. Y, por lo tanto, va a haber una comparación, por así decirlo también, sobre las actuaciones más eficaces para esa decisión final de asignación presupuestaria a una actividad, a un equipo, a una competición o a X dentro de nuestro sector. El hecho de tener una normalización métrica va a poder ofrecer precisamente esa referencia, teniendo en cuenta que supondrá, es decir, por nuestra parte, bueno, pues un esfuerzo de eficacia por parte de los agentes. Es decir, no pensemos que también la normalización va a ser la panacea que nos salve a efectos de terceros. Eso va a suponer un trabajo profesional y de ahí el hecho de la profesionalización muy importante dentro de cada agente en ese esfuerzo por no solamente los valores cuantitativos, sino también el trabajar en los valores cualitativos y, como decía Óscar, en toda esa parte de engage. Ya no valdrá el dicho que lo hemos estado escuchando en los últimos años tan repetidamente de es que hay que estar en los eSports. No, ahora habrá que estar justificadamente en los eSports. Y eso lo vamos a conseguir ofreciendo métricas y valores objetivos. El hay que estar en los eSports ya no vale. Olvidémonos. Aquí los romanticismos se nos quedan a nivel cero y, por lo tanto, tenemos que seguir trabajando en esta objetividad de métricas para poder salvar ese gap que tenemos de concepto que pensamos que las marcas todavía van a apostar porque hay que estar en los eSports. Y ya no va a valer tampoco, bueno, es que, a ver, vamos a buscar posicionamiento, imagen, es decir, toda esa subjetividad que puede justificar en un momento determinado el que una marca esté apostando por un equipo, por una competición o por una actividad dentro de eSports. Entonces, lo que va a valer es, y según cómo y cuándo, cuántos me ven, quiénes me ven y si están efectivamente alineados con mi segmento objetivo. Es decir, que va a analizarse lo que es la, evidentemente, conveniencia, en tanto que pueda haber también conversación y en la parte cuantitativa, ¿no? Con lo que, por supuesto, la normalización no es que sea una ayuda, es que no nos queda otra, no nos queda otra. Pero, insisto, va a tener que suponer también un esfuerzo de los agentes para trabajar en esa normalización. Y, por lo tanto, pues va a suponer también un ejercicio de concienciación al respecto de que en este nuevo estatus es la única alternativa que nos queda. Bueno, Antonio, pues como se suele decir, dejamos lo mejor para el final. Yo creo que lo has explicado, lo has resumido y has hecho una exposición que pocos peros se le pueden poner. Vienen tiempos complicados, al final sí que es verdad que hemos estado doblando audiencias o mejorando las audiencias y demás, pero que esto no nos engañe. Seguimos sin saber cómo monetizarlas. Con lo cual, ¿qué más nos da que suban si al final no sabemos cómo sacar un rendimiento económico de ellas, ¿no? Y es verdad que, bueno, lo que comentábamos al principio, al final, a día de hoy, el sector depende mucho de esas marcas. La situación de las marcas, por la situación conocida por todos nosotros, va a ser más complicada y cada vez vamos a necesitar como sector ser más profesionales, dar un mejor entendimiento, dar una mayor transparencia. Y como decías tú, pues yo creo que eso se puede conseguir con una estandarización de métricas, no solamente con una estandarización de métricas, con otras muchas acciones que tenemos que llevar a cabo como sector, pero creo que este es un punto bastante importante. Así que, bueno, pues, ¿qué voy a decir, Antonio? Que muchas gracias. Además, nos habéis acogido en las 8 o 9 sesiones que tuvimos en vuestras oficinas, con lo cual, oye, pues encantadísimos de que hayáis podido participar y de que nos hayáis echado una mano en esta iniciativa. Y seguiremos en ello, por supuesto. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir más o menos terminando, ¿de acuerdo? No queda mucho, básicamente porque lo que queda lo vamos a ver en las siguientes sesiones, pero simplemente comentaros un poco cuáles son los próximos pasos de la iniciativa, ¿de acuerdo? A ver, no lo vamos a negar, nosotros tuvimos todas estas sesiones, comenzamos si no recuerdo mal, a finales de octubre del año pasado, casi hace ya un año. Gracias a Dios pudimos tener todas esas sesiones por verticales hasta finales de febrero, con lo cual pues no nos pilló el confinamiento de por medio para poder mantener todas esas reuniones y poder, digamos, aglutinar todo ese know-how y ese conocimiento de los diferentes actores del sector.
Es verdad que hemos tenido un pequeño parón por razones que yo creo que han sido obvias, ¿no? Pues porque al final, como digo, las empresas, las entidades de los eSports están en su día a día, que no es fácil, y quizás a lo mejor esto pues pasaba a un segundo plano, pero toda vez que ya nos tenemos que acostumbrar a vivir con esta situación, esperemos, como decía Antonio, que sea por no mucho tiempo, pero de momento parece que esto de aquí a unos cuantos meses no nos lo quitamos de encima, pues tenemos que seguir adelante, ¿de acuerdo? Entonces, el siguiente paso, como os decía, es que la iniciativa tiene que progresar a, digamos, establecerse, por decirlo de alguna manera, bajo el paraguas o bajo el tutelaje de la Asociación Española de Normalización, ¿de acuerdo? Va a continuar igual en el sentido de que vamos a ser los actores de dentro del sector los que vamos a estar involucrados en continuar con la iniciativa. De nuevo, van a seguir estando invitados y serán bienvenidos tanto los que participaron en esta primera fase como los que no, ¿de acuerdo? Pero digamos que en esa segunda fase tenemos que seguir la guía de UNE para el objetivo final que os comentábamos, que es obtener esa normalización pública sobre las audiencias de los eSports, ¿de acuerdo? Entonces, ese va a ser el segundo paso. ¿Cómo se va a ejecutar? Os emplazo a la sesión del jueves, donde estará con nosotros la persona de UNE que nos ha estado acompañando en estas sesiones y explicará, bueno, pues cuáles son los pasos, cómo se tiene que articular, y a raíz de eso, pues tal y como hicimos en esta primera fase, desde la iniciativa lanzaremos un mensaje hacia el sector para ver quién quiere continuar, quién quiere sumarse, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Con lo cual, ese es el siguiente paso, no hay otra, ¿de acuerdo? Repito, os emplazo a la sesión del jueves para que entendáis un poco cómo va a funcionar ese segundo paso y cómo van a ser o cuáles son los pasos que se deben de seguir con UNE. Y por nuestra parte, yo no sé si está cumplido el objetivo de hoy o no, pero desde luego la idea era enseñaros un poco lo que hemos estado hablando. Es decir, al final esta iniciativa siempre ha sido pública, siempre hemos dicho que cualquiera que quisiese unirse iba a ser bienvenido y así ha sido. No se han puesto veda ni cortapisas a nadie. Lo seguiremos haciendo en las siguientes fases y el objetivo es, pues eso, mostraros lo que hemos estado trabajando, las bases sobre las que hemos estado trabajando y las primeras conclusiones a las que hemos llegado, ¿de acuerdo? Repito, el jueves tendremos la sesión con UNE. Mañana yo creo que puede ser una sesión muy interesante porque todo lo que hemos hablado aquí no os lo vamos a contar nosotros, que hemos sido un poco quienes hemos estado gestionando a los diferentes actores del sector, sino que van a ser los propios actores del sector los que os van a decir: esto es así porque sí, esto me ofrece esta garantía, esto no, yo esto lo mido porque tal, porque cual. O sea que creo que se puede generar mañana un debate muy, muy, muy interesante. Desde luego, si es igual que los debates que se han generado en las sesiones que nosotros hemos mantenido para poder realizar toda esta iniciativa, no sé, igual a lo mejor me podéis llamar un poco friki, ¿no? Y demás, pero yo tengo que reconocer que me lo pasaba pipa, ¿no? Porque es un debate sano y al final creo que es muy importante para el sector. A mí por lo menos me apasionaba, espero que a vosotros os pueda apasionar mañana y pasado de la misma manera. Este informe, si no es hoy, quedará liberado mañana, ¿de acuerdo? Lo tendréis disponible en eSports Bureau de forma pública, es decir, no solamente para los asistentes a este evento, sino para todos. En cualquier caso, a los asistentes a este evento también os mandaremos por correo un enlace para que podáis descargar el informe. Como digo, es público, aquí no hay nada que ocultar, no va a ir ni con contraseña, ni sin contraseña, ni nada de nada, porque al final lo que pretendemos es que todo el mundo entienda la importancia de la iniciativa y si quiere sumarse lo haga, o por lo menos entienda, si no sois del sector, pero simplemente estáis viéndolo y demás, pues que entendáis realmente el porqué de la importancia de realizar este trabajo. Y por nuestra parte, en principio, hoy nada más. Al final sí que es verdad que se nos ha extendido un poquito más de lo que esperábamos. Si alguno tiene alguna duda y demás, os invitaría a lo mejor a que lo alarguemos hasta las 8:30, no más allá, con lo cual, si alguno quiere levantar la mano, tenéis en Zoom la posibilidad de levantar la mano virtual y hacer alguna pregunta, yo personalmente encantado de responderla. También os digo que si creo que es mejor que esperemos a mañana porque os la va a poder responder mejor alguna de las entidades que va a participar, os lo digo con confianza, ¿vale? Porque creo que mañana se puede generar un debate muy interesante. Así que si alguien tiene alguna duda, como digo, o quiere hacer alguna pregunta en concreto ahora mismo, os damos unos segundillos para que levantéis la mano, ¿de acuerdo? La mano virtual, en Zoom lo podéis levantar. También podéis hacerlo por el chat, ¿de acuerdo?
y si vemos que en 15-20 segundos no hay nada, pues lo dicho, os emplazo mañana a la misma hora, a las 7 de la tarde. Tendremos un debate que, repito, va a ser muy interesante. Yo de verdad no me lo perdería, y no es porque lo organizamos nosotros, pero ya veréis cómo van a saltar chispas de las buenas, ¿vale? Así que como veo que nadie levanta la mano y que en principio por el chat no hay más preguntas, muchas gracias por haber estado aquí, por haber soportado todo este tostón de métricas que os hemos dado, pero que, repito, veréis cómo algún día tiene una utilidad y es interesante para el sector. Y os esperamos mañana a las 7 de la tarde. Tenéis ya todos los enlaces. Nos vemos mañana. Un abrazo y hasta luego. Adiós.